Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bien, va a darle una nueva bienvenida al curso de lo que respecta diseño, desarrollo web, ¿ya? Este curso de desarrollo web tiene que ver bastante con lo que es la parte del uso de un editor de código mezclado con el Adobe Dreamweaver, que viene a ser un diseñador web. Entonces vamos a utilizar lo que habíamos visto en la primera unidad con las reglas de estilo y los códigos que se utilizaban en brackets. Lo vamos ahora a trabajar. Esos mismos reglas, esos mismos de estilo, lo vamos a trabajar aquí en Adobe Dreamweaver CC 2019. Para eso ustedes tienen que descargar el programa, lo tienen que realizar, en este caso desde el link que les voy a compartir. Y también ustedes van a poder determinar algunos requerimientos viables en su computador, ¿no? Les recomiendo que en su computador trabajen de manera grupal en esta parte, porque vamos a trabajar desarrollo web, ya vamos a trabajar con sitios web de manera bastante interesante. Y entonces ya es un tema, se podría decir, aparte ya de la cual estaría ustedes que tengan que realizar su tarea, ¿no? En este caso de la instalación del Dreamweaver y también la configuración de su entorno. Pero vamos viendo algo relacionado a esto. Miren, acá tenemos en Dreamweaver, tenemos la vista de código para trabajar, así como trabajamos en Dreamweaver, perdón, en brackets, ¿no? Cuando trabajamos en un bracket, trabajamos así con este código. Y también podemos nosotros aquí observar la ruta de nuestro sitio. Yo primero, antes que nada, hay que ir conociendo su entorno. Tenemos un menú archivo, aquí podemos guardar un archivo cuando creamos nuevo, ¿no? Podemos también utilizar estas herramientas. Por ejemplo, puedo crear un archivo nuevo, pero miren, aquí me va a mostrar la ruta en donde se encuentra ya mi sitio. No, pero aquí hay una opción nueva para crear un nuevo archivo. Podemos ver acá lo que son ventanas, porque se va a trabajar con ventanas. Sí, se va a trabajar con ventanas. Hay algunas cosas más adicionales que trae, porque este es un diseñador web. Sí, es un diseñador web orientado al desarrollo ya de sitios web. Y aquí viene, por ejemplo, la parte importante del sitio. Bueno, estas son las herramientas también que ustedes pueden observar, de biblioteca y HTML, ¿no? Bueno, son cositas que de repente ya eso ya no va a ser muy útil por ahora. ¿Por qué? Porque vamos a dedicarnos solamente a ver la parte configurativa y de entorno. Ya, a ver, miren, una vez que ya están ustedes aquí en el Dreamweaver instalado, tienen que ir aquí a la opción donde dice nuevo sitio. Un nuevo sitio, voy a crear un nuevo sitio, un sitio por primera vez. Por ejemplo, yo ya he creado mi sitio, pero si gustan puedo volver a hacerlo para que podamos ver. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer que este sitio que yo he creado, lo voy a hacer como si estuviera haciéndolo por primera vez. Me voy aquí en la parte donde dice sitio, sí, en sitio. Aquí nos vamos a centrar porque ya en la tercera unidad vamos a ver lo que es servidores, que es un poco más interesante. En sitio, nos vamos aquí, por ejemplo, en esta opción, y acá voy a escribir el nombre de sitio. ¿A dónde me he ido? Me he ido a sitio, me he ido a nuevo sitio, ojo, nuevo sitio, y aquí en nuevo sitio voy a crear por primera vez un sitio, ¿ya? Si yo tuviera varios sitios, me fuera a sitio, administrar sitios. Miren, yo aquí tengo un sitio que se llama Adobe Dreamweaver CD 2019, que es un sitio anterior, el sitio, en este caso, que voy a crearle yo sin nombre, ¿no? Esto es administrar sitios, pero yo les recomiendo que cuando ustedes por primera vez creen un sitio, ¿no? Vamos a crear aquí, por ejemplo, si quiero eliminar acá el sitio web, inmediatamente, por ejemplo, yo tengo creado en una ruta, ¿no? Si yo quiero eliminar mi sitio web, por ejemplo, aquí, este sitio web no tiene nada. Yo esto sí, esto lo puedo eliminar, este sitio web, si es que deseo, ¿no? Por ejemplo, este es mi sitio web unidad 2. Voy a eliminarlo, este sitio web unidad 2, porque adentro de él, ¿qué hay? Dentro de ahí solamente hay un HTML que no he hecho nada, solamente es por simulación. Ahí lo vamos a hacer de nuevo, miren.
Bueno, de acá no lo voy a eliminar. Yo puedo eliminar de acá, pero yo si deseo lo puedo eliminar de aquí, Dreamweaver. Elimino, le doy un clic acá en la parte de eliminar sitio, le digo que sí, y miren lo que pasa, miren lo que pasa. Actualizo, ¿qué creen que pasa? Que ese sitio web se ha eliminado nada más temporalmente desde el entorno de editor, más no se ha eliminado de forma definitiva. Entonces, si yo lo quiero eliminar, lo puedo presionar aquí y lo elimino. Bien, sí, suprimir, sí, suprimir. A ver, vamos a ver acá. Selecciono, me voy a la unidad semana 7, actualizo. Ok. Si quiero eliminar definitivamente, le digo que sí, y se elimina el sitio. Ahora, si vamos a crear un sitio web de nuevo, desde cero. Vamos a sitio, le digo aquí, nuevo sitio, esto es lo principal, lo que debemos entender, que es punto número 1, y aquí le voy a escribir el nombre de mi sitio. Por ejemplo, yo lo voy a escribir acá, mi sitio, mi sitio web, en este caso le voy a dar 01, ¿no? O le voy a escribir unidad 1, porque vamos a ir trabajando con las unidades, ¿ya? Unidad 1, listo. Esta es la unidad 1. Le puedo colocar el sitio web, por ejemplo, de la semana 7. Para cada semana vamos a crear nosotros un sitio web, pero el sitio web va a ser el mismo que va a tener el contenido hasta la semana que terminemos la unidad 2, ¿no? Sitio 7. Voy a colocar aquí unidad 2. Semana 7 de unidad 2, semana 8 de unidad 2, y así sucesivamente vamos a ir actualizando los sitios y ustedes van a ir imitando lo que voy haciendo. ¿Estamos? Entonces acá voy a ubicar aquí esta parte, el nombre de mi sitio web. El sitio web se copio, le voy aquí y ojo, tengo que tener aquí una carpeta. No tengo una carpeta, entonces voy aquí, escribir derecho nuevo, le digo carpeta y aquí le puedo colocar, por ejemplo, mi sitio web, unidad 2, ¿no? 7 unidad 2. Entonces, yo le he creado esto, selecciono la carpeta y recién, miren, recién me redirecciona a mi sitio web 2. Una cosa es el nombre del sitio y otra cosa es la ruta, el espacio de alojamiento. ¿Mi ruta cuál es? ¿Cuál es mi carpeta donde se va a almacenar? Esa carpeta donde se va a almacenar, esa carpeta donde se va a almacenar, viene a ser el espacio, ¿no? ¿No? En este caso, hacemos recuerdo y hacemos una memorización acerca del hosting y dominio. Cuando hablamos de un hosting, estamos hablando de un espacio, ¿no? Un espacio de almacenamiento, una cantidad de espacio de almacenamiento. Y cuando hablamos de dominio, estamos hablando ya a la referencia de una dirección, ¿no? Por ejemplo, dominio.com, dominio.p, y así las especificaciones. Algo así similar sucede. Bueno, aquí estamos trabajando un sitio local nada más. Estamos trabajando un sitio, en este caso, que me va a almacenar mi espacio. Se va a llamar mi sitio web 7 unidades. Ese es mi espacio, ese es mi hosting. Y aquí estoy trabajándole el nombre, se le estoy dando el nombre del dominio. En este caso puede ser mi sitio, nombre del sitio, mi sitio unidad 2, ¿no? Le puedo dar así, ese nombre de dominio, .com, ¿no? Por ejemplo, sitiodeseo.com. Bueno, estamos trabajando entonces de esta manera. Miren, vamos a ubicar aquí y nos vamos a ir exactamente ahí. ¿Ven? Dentro de mi sitio web unidad 2 está listo y prestado para poder trabajar yo algunas carpetas. ¿Qué puedo crear yo aquí? Creo que derecho nuevo, miren, me permite crear acá una carpeta que se va a llamar, ¿qué nombre le voy a colocar? Estilos, ¿se acuerdan lo que estábamos haciendo? Vamos a crear estilos, o sea, recuerden que vamos a trabajar con sitios, no vamos a trabajar con páginas, vamos a trabajar con sitios, vamos a trabajar dentro de cada sitio varias páginas. Entonces ahí tenemos nuestros estilos, tenemos otra página que se va a llamar imágenes, o IMG le voy a colocar así nada más para trabajar, programar más rápido. Y prácticamente ahí queda todo, ¿no? Entonces, ahora, como estoy en sitio, voy a crear aquí, selecciono una carpeta, bien,
Miren, y ahí si yo deseo puedo grabar mi archivo HTML. ¿Dónde voy a grabar mi archivo HTML? Fuera de la carpeta estilos y fuera de la carpeta ING. Ya, entonces, ya tengo ahí prácticamente el nodo inicial. Ahora, ¿qué más hago? Listo, eso es todo. Miren. Ahora sí tengo, miren, mi sitio de unidad 2. Tengo aquí como nombre. Y acá si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si escribo la propiedad style, miren, sucede lo mismo que hacíamos en Oracle. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque ya Dreamweaver trae sus propios archivos, sus propias extensiones, sus propias librerías. Y miren cómo se va mostrando en esta parte. Observen por favor el entorno, ¿ya? Cómo va mostrándose toda esta partecita, ¿no? Se está creando exactamente el sitio, con toda su estructura. Cuando ustedes vean el sitio de color verde, perdón, plomo, quiere decir que están yendo por buen camino. Están trabajando muy bien la elaboración de su sitio. ¿Estamos? Entonces, y ahí creamos nuestro sitio y ya prácticamente estamos conociendo el 50% de nuestro entorno de diseñador web a nivel gráfico con Adobe Dreamweaver CC 2019. Miren, ahora sí, vamos a ver, acá estamos en vista de ventana de código. Vamos ahora a dividir. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir trabajando mis estilos, ¿no? Al mismo tiempo puedo ir viendo cómo va a ir quedando. Por ejemplo, si yo le digo acá en estilo, le puedo, por ejemplo, yo trabajar con las hojas de estilo de manera interna, puedo yo trabajarlo, ¿no? Definiendo, por ejemplo, un header, definiendo de repente una cabecera, ¿no? Y eso lo vamos a ir definiendo nosotros. Listo. Dentro del body de repente yo puedo trabajar con escribiendo directamente, ¿no? Y puedo ver todo los cambios que estoy haciendo aquí, puedo ver inmediatamente acá en la parte superior. Y tengo otra vista de diseño, por ejemplo, en vivo. ¿Qué significa en vivo? Que yo, por ejemplo, quiero mostrar la página como va a ir quedando. Por ejemplo, yo digo, a ver, que define una caja, define un contenedor o define una caja, por ejemplo, vamos trabajando, ¿ya? Voy a trabajar, supongamos que yo quiero trabajar con el modo gráfico. Me voy a insertar y miren lo que pueden ver aquí en modo gráfico. Yo acá yo puedo escribir, por ejemplo, yo puedo escribir lo siguiente. Por ejemplo, puedo escribir aquí dentro del body, puedo escribir, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, main, ¿no? Main, por ejemplo. Me acepta automáticamente. Entonces puedo escribir la palabra div, que viene a ser lo que me va a trabajar dentro de la estructura de un texto. Div, por ejemplo, div, le digo, div se va a llamar, por ejemplo, container, y aquí le voy a dar tab, y miren lo que pasa. Sucede igualito conforme trabajamos en brackets. ¿Se dan cuenta? O sea, todo tiene una secuencia y una razón de ser. Pero si no deseo, profesor, muy difícil es escribir, yo me olvido, o etcétera, ¿no? Fácil. Vamos acá en Div, y miren, y en Div yo puedo elegir acá un punto de inserción. El punto de inserción nos indica en dónde voy a ubicar el contenido, el contenedor. Por ejemplo, le digo los tipos de selectores. ¿Recuerdan cuántos tipos de selectores trabajamos? Trabajamos el selector class y el selector ID. Aquí está. Miren. Yo, por ejemplo, acá le puedo darle un nombre a esa clase. Le digo container. Lo mismo que acabo de escribir, container. O si no, no quiero que se llame ID container, sea una clase tipo identificador. También le puedo escribir así, ¿no? No hay problema. Ahí le puedo yo definir un nombre de clase, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir acá en clase. Yo trabajo, recomiendo con un container porque podemos heredar. Y esto en realidad nos va a permitir trabajar una buena página y un buen sitio web, obviamente. Ahora, una vez que tenemos acá nuestro container, recordemos que estamos nosotros trabajando en un sitio web donde vamos a trabajar varias páginas con extensión HTML y vamos a utilizar varios estilos. Por eso es necesario que ustedes entiendan en esta partecita, ¿ya? Muy bien. Punto de inserción, ¿dónde se va a insertar? Aceptamos. ¿Dónde se insertó? Ah, se insertó dentro del body. Ahí está, ¿no? Y elegimos este punto de inserción. Muy bien, ya trabajamos ese punto de inserción. Yo ahora en mi estilo le voy a definir, por ejemplo, que mi container, ¿cómo lo defino? Con punto, ¿no? Que mi container va a tener la siguiente estructura. Por ejemplo,
Por lo general, un container va a contener lo siguiente, un ancho, recuerden eso. Miren, y al momento de escribir la regla de estilo a ese selector clase, de la misma forma me aparece similar esta ayuda como trabajamos igual en brackets. ¿Dan cuenta? Entonces yo le digo, por ejemplo, un white. Ojo, acá hay que trabajar, acá vamos a ir trabajando ya con una medida, con una estandarización, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema del día de hoy vamos a ver netamente lo que es diseño adaptable, fluido, lo que es responsive. ¿Qué es eso? Nosotros hemos estado trabajando en la unidad anterior con un diseño pues bastante básico, que si nosotros esa página web lo colgamos en un servidor hosting dominio web y lo queremos ver en su celular, se va a ver totalmente distorsionada. Todo lo que hemos hecho mal. ¿Y por qué? Porque justamente nosotros solamente nos hemos preparado para trabajar en modo de PC, nuestros diseños de página. Nuestros navegadores solamente van a trabajar en modo de PC, más no en modo de laptop, o de tablet o de otra cosa. Entonces, nosotros aquí es recomendable trabajar con medidas porcentuales. Pero por lo general, en White utilizamos, por ejemplo, el 100% de una página, ¿no? Que es equivalente a, acá también funcionan los comentarios en las hojas de estilos, miren, aquí puedo escribir, por ejemplo, que ese ancho de 100% que es igual a 1366 píxeles, ¿no? Listo. Bien. ¿Qué más? Yo le puedo dar, por ejemplo, a mi container, le puedo dar, recuerden eso, le puedo dar, por ejemplo, una altura. Aquí sí es recomendable trabajar en píxeles. Recordemos que una página es más ancha que alta. Perdón, es más alta que ancha. Entonces aquí le podemos ir trabajar pues sus 1360 para acordarnos. Y estas son medidas más o menos estándares, porque las resoluciones de pantalla que traen nuestros equipos móviles a nivel físico traen esas medidas aproximadamente de acuerdo a los modelos. Muy bien, entonces aquí vamos a ir trabajando la anchura. En este caso voy a trabajar, perdón, el background color. Miren, el background color, background, ¿no? Por ejemplo, le voy a escribir que sea, a ver, le voy a dar que sea un color bajito. Miren, escribimos acá, por ejemplo, background color, vamos a ir bajando, miren, aquí no me muestra, pero yo puedo ir bajando aquí esto, y ahí está, miren. Ir bajando, ahí está, ¿no? Color, me está ayudando, ¿no? Ahí elijo el color que yo quiero, miren, voy bajando con las flechitas, y luego hice un color que sea clarito, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver este de acá, ¿ya? Uno más claro. Ya este de acá, el Jet Screen View. A ver, listo, miren cómo va quedando. Miren, si se dan cuenta, me va mostrando ahí nada más automáticamente, ¿no? Coloca aquí el contenido para la clase container. Coloca aquí el contenido para la clase container. Me muestra un texto por defecto. Bueno, yo no le voy a colocar texto, ¿no? Pero aquí el texto ya me da, miren, el diseñador web de Greenwater. Ya me da, ¿no? Container, ¿no? Me da ahí. Coloca aquí el texto para la clase container. Y miren cómo se ve mi página. Todo a lo ancho y alto. ¿Se dan cuenta? Prácticamente yo aquí tengo una clase, ¿no? Creada, ¿no? Yo puedo crear otro contenedor o otra caja dentro de ello. También lo puedo hacer, ¿no? Y puedo yo trabajar dentro de ello, por ejemplo, una clase que le pueda denominar header. Ojo, ese container, ¿sí? ¿Qué pasaría si escribo así? Header. Dentro de header, ¿quién va a estar? Va a estar un div, por ejemplo. Y dentro de ese div va a estar, por ejemplo, dos imágenes, por ejemplo, ¿no? Miren lo que voy a hacer. Tap. Lo mismo sucede que lo hacíamos en brackets. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo aquí puedo escribir dentro de div, puedo escribir, por ejemplo, la clase, por ejemplo, logo, por ejemplo, la clase logo, ¿no? Class, no olvidemos eso, class, y aquí le puedo escribir la palabra logo, listo, miren, y aquí hacemos, ¿no? Una caja. Estamos creando una caja dentro de header. Y dentro de otro header vamos a escribir, por ejemplo, otra caja. Pues, por ejemplo, si que deseamos trabajar con class. Y esto finalmente lo vamos nosotros a agregar a un modo de diseño de pantalla, tanto en tableta como en celular. Cuando hablamos, por ejemplo, texto, lo podemos colocar aquí, ¿no?
por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de este modo de pantalla que vamos a trabajar para que cuando nuestra página web se publique en un servidor de un hosting de un dominio no se vea distorsionada y lo podamos ver tal igual la página en un celular como en una tablet. Ya, miren, por ejemplo, ahí yo ya tengo mis dos cajas. Pero sin ir más allá, por ejemplo, me voy ahora a la parte donde dice en vivo, ¿sí? Y ahora sí me va a mostrar todo, ¿no? Todo. Yo le digo a esta parte, le digo a esta opción inspeccionar, voy a ver lo mismo que puedo ver en mi navegador, ¿no? Bien, voy a ver la parte inspeccionar, lo puedo ver lo mismo que hay en mi navegador. Recuerden, por ejemplo, cuando habíamos nosotros visto aquí en brackets, cuando habíamos visto en brackets, recuerden, por favor, y eso sí quiero que ustedes lo vean. Por ejemplo, yo aquí mostraba lo siguiente. Voy a ver el celular, ¿ya? Rapidito, archivo, ¿cómo era? Archivo, nos vamos a abrir la carpeta. Y recordemos que esto cuando nosotros, me acuerdo que veíamos esta parte, fue acá a la parte de lo que estábamos viendo, la clase anterior. Bien, cuando veíamos en bracket esta última semana que hemos visto, que es la semana 6 en su, en su examen, por ejemplo. Este aquí ya tengo ya el archivo, ¿no? Hecho. ¿Sí? ¿Recuerdan? Que tocábamos una amiga, funcionaba la amiga, y por ejemplo, decimos aceptar, aceptamos, ¿sí? Por ejemplo acá, les voy a mostrar algo. Lo voy aquí al redito, recuerden, bienvenido a la vez, nos vamos acá, y observen bien cómo me muestra esa parte, ¿no? Miren, esto es lo que habíamos hecho. Hasta ahí está muy bien, pero ¿qué pasa si yo necesito esto modificarlo más pequeño? Por ejemplo, me voy aquí a la parte de inspeccionar, modo de inspección, y miren, aquí me va a mostrar lo siguiente. Quiero que esta página se cambie, me voy acá donde dice, por ejemplo, ¿no? La parte de las diferentes formas de sus propiedades, podemos verlo ahí, pero hay una opción donde dice, hay una forma donde queremos nosotros adaptarlo, por ejemplo, a un contenido más pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto lo adaptamos así? ¿No? Acá, por ejemplo, a ver, console, source, la página va a tener un cambio distinto, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. No se va a desbordar sus contenidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hago yo aquí? Y prácticamente la página se va a ir adaptando, se va a ir cambiando. Performance, memoria, source, console, aplicaciones. Y acá el diseñador cambia su forma. A ver, por ejemplo, acá. Mírenlo. Miren, por ejemplo, yo voy a darle un clic ahí y voy a observar cómo se va mostrando. Por ejemplo, de esta manera, me voy a mostrar aquí de esta forma, por ejemplo, la parte de cómo puedo yo verlo, esta página. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Por ejemplo, ahí, quiero cambiar su tamaño, miren, ahí se adapta, pero lo voy achicando, se dan cuenta, desapareció, ¿no? Sí.
no se adapta. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es este response, ¿no? Que esta página se adapte a sus contenidos, ¿no? Vamos a ir viendo lentamente esa parte. Miren. Entonces, esta parte del responsive significa que es la adaptación, y para eso vamos a utilizar media queries que vamos a definir en las hojas de estilo. Y después vamos a ir agregando todo eso. Miren, este es el meollo del asunto del día de hoy, ¿no? Queremos que nuestra página no se distorsione así, que se vea adaptable. Entonces, esto es por motivo de la cual estamos usando esta parte del editor de código de Adobe Dreamweaver, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces acá tenemos dividir, tenemos también una parte de código, ¿sí? Y ustedes se pueden dar cuenta que cuando nosotros vemos dividir, esta parte, por ejemplo, lo pueden ustedes también observar así, similar al anterior, ¿no? Por ejemplo, como ver esta parte, ahí. Y, por ejemplo, acá aparece prácticamente la forma como pueden ustedes observar la ventana. Aquí, por ejemplo, no se ve nada porque no tenemos la página maquetada aún todavía. No se puede observar nada de los cambios. Pero después vamos a ir nosotros adaptando todo esto. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar, acá vemos que es una regla aquí para añadir la consulta de medios, por ejemplo, ¿no? Acá hacemos un clic y podemos ver los medios que vamos a ir trabajando acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos ir haciendo, ¿sí? Y podemos ir trabajando esa consulta de medios. Ustedes se dan cuenta que más podemos nosotros ver aquí, por ejemplo, que se puede adaptar, ¿no? Un poco más ancho esta forma, ¿bien? Ahí podemos ir trabajándolo y podemos ver esa opción, ¿ya? Entonces, ustedes acá también pueden observar, aprovechando de una vez que podemos trabajar de modo diseñador, ¿no? En modo diseñador, ¿no? Acá podemos trabajar en modo diseñador, podemos ver, por ejemplo, todo actual, en modo todo, podemos trabajar, ver bibliotecas, los archivos, ¿sí? Acá podemos agregar nosotros medios para lo que son las medias queries. Podemos trabajar con selectores también sin necesidad de escribir, ¿no? De esa forma. Y ustedes, si se dan cuenta, la forma viable que nos tiene este diseñador web es una gran variedad de trabajo. Podemos trabajar en modo de estilo, ¿no? Escribiendo, o podemos trabajar la parte gráfica, la parte visual. Si se dan cuenta. Entonces, miren, esta es la performance de qué es lo que les quiero dar a entender, lo que vamos a ver durante esta semana. Muy bien, hasta aquí, por ejemplo, ya les he explicado cómo podemos trabajar. Bueno, yo aquí solamente estoy tratándolo de mostrarles esta parte, pero ojo, aquí esto, recordemos que siempre un contenedor termina en, ¿ya? No se olvide. Ahí, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí, no sé si hubiera alguna pregunta, y caso contrario ya le estarían escribiendo. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí.